Bueno, un bellísimo ejemplo, afortunadamente muy bien filmado, de un trabajo en equipo, con un equipo que se constituye espontáneamente. Y sobre eso creo que hay que trabajar un poco más, porque lo que se puede lograr en un trabajo en equipo no es comparable con lo que se puede hacer en un trabajo individual. No estoy diciendo que deba desaparecer el trabajo individual, atención. El trabajo en equipos no es fácil de organizar. A los 4 años es todavía difícil, porque es muy difícil que los niños consigan ponerse en el punto de vista del otro, pero a los 5 años empieza a ser posible y es muy deseable, porque está vinculado con objetivos cruciales del programa. En los salones hay muchas escrituras expuestas y eso está muy bien, es excelente. No solamente escrituras de adultos, o sea, la docente, sino también escrituras de los niños. Pero también hay muchas escrituras comerciales. Por ejemplo, muchos abecedarios comerciales altamente discutibles, porque esos abecedarios tienen, bueno, toda clase de dificultades. Esto no es un taller como para que las analicemos con cuidado, pero ustedes podrían hacerlo. Generalmente se basan en un dibujito cuyo nombre empieza con la letra que se quiere ilustrar y las cosas que pasan con la W y con la Z son inenarrables. Bueno, a veces tenemos el texto en mayúsculas y minúsculas, y aquí tenemos uno de esos casos en donde la W dice hueta. Tarea para ustedes, averigüen qué diablos de cosa es eso. Bueno, pero a veces tenemos waterpolo, ojo. Bueno. A veces el abecedario se va haciendo con el grupo, y se le van agregando letras. Bueno, y de aquí llegamos al nombre propio. El nombre propio, ustedes saben, yo he sido una de las defensoras ardientes de que el nombre propio de los chicos sea una de las primeras escrituras que se le ofrece por la posibilidad de identificación que ello conlleva. Y pues tendría que estar muy contenta de ver que efectivamente el nombre propio está en los salones de preescolar. Y sí estoy contenta con eso, pero no estoy tan contenta de las maneras en que aparece. Uno de los problemas es que hemos observado en muchos casos que la lista de asistencia se compone del nombre oficial de cada niño, es decir, sus 2 nombres y sus 2 apellidos. Y esta práctica es problemática y debiera ser objeto de discusión. Porque la escritura de los nombres tiene en el preescolar la función primordial de ayudar a aprender que las letras no son cualesquiera y que van en cierto orden para que diga tal o cual cosa. Y se dificulta mucho el reconocimiento y la estabilidad del nombre propio cuando se ponen tantas letras. Fíjense ustedes, por ejemplo, estos son los nombres de uno de los salones. Esos nombres están en unas tiras colgadas de un tendedero y pues cuando van a hacer un trabajo y tienen que identificar el trabajo, pues van a buscar la tira y pues el tiempo que se tardan en copiar esos 2 nombres y esos 2 apellidos bien podría ser utilizado para otra cosa. Los nombres tienen los problemas que tienen, y sobre eso no hay manera de legislar. Pero lo que sí se puede hacer es no enfrentar con las dificultades demasiado grandes que significa escribir 2 nombres y 2 apellidos desde el inicio, porque entonces se tergiversa la función de ese nombre escrito en los primeros años de preescolar sobre todo.
Y aquí teníamos una muy bonita imagen para ofrecerles de un caso en donde se usa obviamente un solo nombre. En otros casos los chicos rehacen su nombre con plastilina, por decirlo de alguna manera, y ahí se trabaja mucho más con las formas que con la comparación entre los nombres. En fin, trabajo con el nombre hemos visto de distinto tipo y también hemos visto algunas situaciones problemáticas, como por ejemplo, ¿dónde está? Esta. Un José Luis de un tercer grado que ya en la segunda mitad del año escolar, bien avanzado el año escolar, todavía no puede poner las letras de su nombre en el orden correcto, sino que va copiando un poco al azar y las mete en el lugar en donde observa que hay un lugar visible. Algunos casos interesantes tienen que ver, que aquí no está, con el uso de los nombres puestos en las sillas. Pues hay casos en donde las sillas tienen nombre, pero los chicos se sientan en cualquier lado. ¿Sí? Pero hay casos en donde, por ejemplo, y esto es el caso de un docente, un educador, antes de que los niños entren al salón, él organiza las sillas. Y lo primero que hacen los niños al entrar al salón es mirar los nombres en las sillas para descubrir dónde está la suya, dónde se va a sentar ese día. Entonces, nombres en las sillas también puede ser utilizado con distintas estrategias. Y aquí, por ejemplo, tenemos esta niña de abajo, una Katia, que está identificando su trabajo, copiando su nombre y haciendo uso del nombre que está en la silla. Porque ahí también está el asunto, si el nombre está en la silla, en la parte de atrás o en la parte de adelante, en fin, sobre eso podríamos hablar un buen rato. Sobre el lenguaje oral habría mucho que comentar, porque recuerden ustedes que una de las actividades que les pedimos a las educadoras era que hicieran una actividad de desarrollo del lenguaje oral, hablar a través de un micrófono, que pone a los chicos en una situación de habla formal, inmediatamente, porque es como si se hablara para la televisión. Y efectivamente se consiguen a veces, con pequeños trucos como eso, una posición del que habla, que no es la misma posición que cuando yo me dirijo cara a cara sin intermediarios con otro. Bueno, y en este caso la situación de las adivinanzas funciona de manera muy bonita, no solamente porque todos los chicos sí trajeron una adivinanza memorizada, sino porque además hay un juego muy interesante de los participantes en el momento en que tratan de adivinar. Juego en el que participa perfectamente la educadora, porque la educadora también responde y no le acierta, hasta que dice me rindo, ¿sí? Haciendo eso, la educadora se pone al nivel del grupo y genera una complicidad con la audiencia que en muy pocas ocasiones de la filmación se ha podido registrar. Lo más frecuente es que la educadora se ponga por fuera del grupo. Es ella la que da las consignas, es ella la que explica, es ella la que ordena, es ella, etc. En muy pocas situaciones hemos visto a la educadora ponerse al nivel del grupo. Y ponerse al nivel del grupo significa también adoptar una actitud de escucha de las respuestas de los chicos, que también está haciendo falta. Las educadoras los escuchan poco a los chicos. Mejor dicho, lo que escuchan de los chicos es si dan la respuesta que ellas quieren que den. Típico rol docente. ¿Sí?
Y entonces siguen preguntando hasta que por fin alguien le atina y ahí sí escuchan. Pero escuchan poco las cosas que dicen los chicos, y los chicos los chicos de esta edad son maravillosos, dicen cada cosa, pero son pistas sumamente interesantes que la educadora no se anima a retomar. Y a veces dicen cosas sumamente graciosas. Problema, las educadoras no se ríen. Tenemos un educador y una educadora que se ríen. Cuando todas tenían oportunidad de reírse porque había cosas insólitas que pasaban a cada rato. Claro que estaban siendo filmadas y ahí acepto. Cuando uno está siendo filmado, pues no está suelto de cuerpo. ¿Sí? Bueno. Pero me parece que por momentos se olvidan de lo que se puede conseguir generando complicidad con el grupo. Y generando complicidad con el grupo, entusiasmándose con el grupo, divirtiéndose con el grupo, jugando con el grupo, y no solamente poniéndose siempre en un rol por fuera del grupo. Dentro de las actividades de escritura, una de las más frecuentemente observadas fue la tarea de escribir un cuento. Y este cuento se puede hacer en base a tarjetas recortadas o que hay que recortar, o sin ninguna imagen de soporte. Y entonces muy alegremente se da la instrucción de: chicos, ustedes también pueden ser autores, van a escribir un cuento, cada quien inventa su cuento, escribe su cuento, ilustra su cuento y después van a leer el cuento al grupo. Pero componer mentalmente una historia es una tarea bien difícil. A estas edades es mejor aprender a hacerlo en grupo, en lugar de confiar en las propias fuerzas y no poder compartir con nadie las dificultades. Y una vez más, el problema del trabajo en equipo versus el trabajo individual. Precisamente porque es difícil componer una historia, tiene mucho sentido el dictado a la maestra en grupo o de preferencia en equipos. Algo que yo esperaba observar y que nunca observamos. Para componer mentalmente una historia hay que determinar personajes y acciones. Hay que poner en palabras esa historia y a través de las páginas ir manteniendo la trama y los personajes. A medida que avanza la escritura, hay que ir procurando letras pertinentes para escribir la historia. Como tarea individual, cada quien por su lado, es una carga casi imposible. Y por eso es que en los casos observados, y son muchos, se convierte en recortar y pegar, y luego, con ayuda de plumones, decorar los márgenes y la tapa. Y los resultados son de este tipo. Este es un caso en donde, sin tarjetas, se da la consigna también de escribir un cuento y se les presenta un librito. Y esta niña se muestra súper satisfecha, hace así, bien contenta, porque escribió, no sé si lo llegan a leer, biblioteca. Y biblioteca lo copió a esta distancia. Es la última que está ahí cerca del circulito amarillo. Está lejísimo del cartel que dice biblioteca.
Y está satisfecha con razón, porque copiar a esa distancia no es fácil. Claro que no tiene nada que ver con lo que le han pedido que haga, ¿eh? Bueno, pero ella ha puesto letras en una página y bueno, y entonces está muy contenta con lo que hizo. En otros casos tenemos números, ¿eh? Aquí están todos los números, la consigna es la misma, escribir un cuento. Y a veces tenemos una escritura hecha por el docente, la docente que ha pasado por ahí, que le ha preguntado qué quisiste escribir y lo ha escrito. En ocasiones, entonces, la educadora pasa por las mesas, pregunta a alguien qué escribió y ella lo escribe en algún lugar de la misma hoja. Y eso está muy bien, pero no se trabaja con la escritura de la educadora ni con la del chico. Y quedan dos textos juxtapuestos cuya relación es un misterio, honestamente un misterio, porque ni siquiera aparece una preocupación por decir, a ver, ¿cómo se llama el personaje de tu cuento? ¿Dónde escribiste el nombre del personaje de tu cuento? Bueno, mira, yo lo escribo así, fíjate. Por lo menos ese trocito de escrituras resultaría comparable. Pero así como están las cosas, hay dos escrituras justapuestas absolutamente misteriosas. Y este es un caso muy bonito, en donde en la escritura del cuento, el educador insiste, y no se olviden de poner el nombre, y no se olviden de poner el nombre. Bueno, ¿y qué nos está diciendo esta criatura? Nos está diciendo algo muy importante. Nos está diciendo, mira, yo un cuento no puedo escribir, pero algunas palabras te las escribo y mira qué bien te las escribo. Mira qué bien te las escribo. Porque la letra que falta ahí, que es la nasal que precede a la B, esa hasta segundo grado puede estar perfectamente ausente. Bueno, entonces, pues aquí tenemos un ejemplo muy interesante que me lleva a otra cosa. También haciendo el librito, escribir el cuento, este niño, pues trabaja con gran dedicación y esmero, y hace bolita tras bolita, de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, eso sí, y de vez en cuando algún dibujito. Una página llena de bolitas, otra página llena de bolitas. Acabaron todos, se están formando para irse afuera y él sigue haciendo sus bolitas. Sigue haciendo sus bolitas, está solito en el salón. Obviamente sabía que estaba siendo filmado, pero escribió fin, escribió fin. Y dejen presentarle rápidamente algunas conclusiones. Los datos obtenidos muestran un avance notable con respecto al establecimiento de las condiciones necesarias para la alfabetización inicial. Hay libros, los libros están accesibles, hay circulación de los libros y la educadora lee con frecuencia. Los niños son invitados a escribir, las escrituras evolutivamente diferentes son aceptadas como válidas. Y esto es un logro de gran magnitud cuando pensamos a escala nacional. Colegas, yo se los digo con toda seriedad, cuando pensamos en cómo era el preescolar antes, solamente un espacio de rondas, de festivales, sin claros objetivos de aprendizaje más allá de la socialización elemental, estos cambios son notables y merecen un aplauso sostenido. Como ya les dije antes, pero lo repito, muchos niños iniciaban la escuela primaria no habiendo tenido nunca oportunidades de leer en voz alta, de escuchar leer en voz alta y de explorar en libertad una gran variedad de libros.
estamos asistiendo a las primeras generaciones de niños de escuela pública que van a iniciar la primaria con una relación fraternal, curiosa y afectuosa con los materiales impresos. El siguiente paso es avanzar en la dirección de lograr las condiciones suficientes para el desarrollo de la lengua oral y la lengua escrita. Y esta etapa requiere dos ingredientes, que no son fáciles de conseguir, pero tampoco son imposibles de conseguir. Uno es la implementación de actividades que susciten una actitud analítica de los niños hacia la oralidad y hacia la escritura. Y la otra es una modulación de las intervenciones de la educadora según las circunstancias y sobre todo según su valoración de las posibilidades de cada niño en función de su historial educativo. Las educadoras han entendido que deben crear un ambiente alfabetizador y han entendido que el ambiente alfabetizador no se compone exclusivamente de carteles puestos en la pared, sino de actividades de lectura y de interpretación de esas escrituras disponibles. Pero lo manejan de una manera extremadamente general, un poco con la filosofía correcta en principio, de que yo genero oportunidades de aprendizaje. Si los chicos aprenden o no es otra cosa, pero yo genero oportunidades de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, si bien han entendido la importancia de que los chicos reconozcan las letras de su nombre y que, mal o bien, a medida que progresan, ese nombre sea cada vez más próximo al modelo convencional, nunca observamos que le pidieran al chico, a ver, dime cómo dice tu nombre acá. Está bien, en todo esto dice Andrea, pero a ver despacito, ¿cómo dice Andrea? Eso lleva menos de un minuto. Y si tengo 30 chicos en el salón, se lo puedo pedir una vez por mes a cada uno. Claro que lo tengo que registrar, eso sí. Tengo que registrarlo para yo tener un récord, yo educadora, tener un récord de cómo vamos con este niño. ¿Por qué pasa eso? Porque, bueno, mientras el niño siga con su dedito alegremente sobre las letras, no tengo una actitud analítica por parte de él con respecto a la relación entre su nombre dicho y su nombre escrito. Y tengo que ayudar a que focalice un poquito en eso, porque está bien, en todo esto dice Andrea, pero ¿cómo los pedacitos de Andrea? ¿Dónde están? Porque sí ocurre que las palabras tienen pedacitos, que las historias tienen pedacitos, que todo lo que digo es descomponible a distintos niveles de análisis. La palabra es un grado de descomposición con respecto a un texto más largo, y hay otras segmentaciones de cada una de las unidades y no podemos entrar en eso. Actitud analítica no quiere decir más que eso, sino ayudar a focalizar. Modulación de las intervenciones de la educadora según las circunstancias y sobre todo según su valoración de las posibilidades de cada niño en función de su historial educativo. Historial educativo lo digo a propósito como distinto de historial personal. Me da la impresión que las educadoras no quieren entrarle mucho a las historias personales de cada chico. Y tienen sus razones, porque tienen muchos chicos y quién sabe qué surge si destapan la olla de lo que pasa realmente en cada familia. Pero sí son responsables de tener un registro de la historia educativa de ese chico. Saber si que está en tercero hizo también segundo,
No es lo mismo, si empezó su escolaridad en tercero. Bueno, ahora es obligatoria, tuvo primero. ¿Y qué pasó desde que es mi alumno? Es decir, ¿ha ido progresando? ¿Cómo? ¿Y cómo evalúo yo esos progresos? Entonces, el historial educativo sí, eso es obligación profesional del educador. Y según las circunstancias, eso tiene que ver con que es muy fácil para la educadora distribuir un muy bien generalizado, cualquiera sea la respuesta de los niños, pero eso ayuda poco al aprendizaje. A ver, lo que estoy queriendo decir es una cosa delicada, entonces voy a tratar de ser clara. Primero, una cosa es aceptar todas las producciones de los chicos. Otra cosa es valorarlas según lo que signifiquen evolutivamente. Y otra cosa es la información que estoy transmitiendo al grupo total en virtud de la manera en que recibo esa producción singular de un niño. Doy un ejemplo para ser más clara. En un grupo, la maestra le pide a un niño que pase al pizarrón a escribir el número 3. El niño en cuestión pone el 1. La educadora pide un aplauso diciendo, bueno, ese es el 3 para él. Bueno, un momento muy problemático, porque no se puede transmitir al grupo la idea de que todo se vale, ¿sí? Y de que todo es como si estuviera en expresión plástica o en expresión artística, en donde sí todo se vale, porque los árboles pueden ser azules y puede haber muchos soles en el cielo. Pero ocurre que estamos frente a un conocimiento cultural y social, y los números no son como cada quien. No es como que yo adopto mi 3, porque me gusta ese, para hacer un 3. Los otros dicen que es el 5, pero a mí me vale. ¿Sí? Eso no es así, porque es un conocimiento de tipo sociocultural. Y la sociedad no acepta que alguien diga, este es el 3, cuando es el 5. Entonces, ahí hay materia para reflexión. ¿Y qué podía haber hecho la educadora en ese momento? Pues muchas cosas, como por ejemplo recurrir al calendario que estaba expuesto, recurrir al conocimiento de otros niños del grupo. Podía haber hecho muchas cosas menos convalidar que ese es el 3 para él. Porque ocurre que en algunos casos tenemos esto. Alexis, que sabe escribir su nombre y parte de su apellido, pero cualquier otra cosa que le pidamos que escriba son puras bolitas. Esa discordancia en su producción debe poder ser registrada por la educadora y decir, a ver Alexis, vamos a ver, resulta que estabas escribiendo un librito, y tu librito son puras bolitas. Vamos a la biblioteca, vamos a ver si encontramos algún libro escrito con puras bolitas. Bueno, entonces, a ver, si vamos a hacer un libro, las puras bolitas no están sirviendo mucho, fíjate. Pero tú ya sabes escribir letras. A ver, pruébale. Porque ¿quién es este Alexis? Este Alexis es este. Bueno, educadoras es todo.